Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que ya comienzan a conectarse uno por uno. Es bueno saber que nos seguimos reuniendo aún en estos tiempos a esta hora, que podemos seguir disfrutando de la palabra del Señor con nuevos mensajes. Y quiero que te vayas conectando a lo largo de estos mensajes, que los vayas como hilando, porque todo es una secuencia, todo tiene por así decirlo, una secuencia, porque todo nos va a llevar a crecer espiritualmente, a crecer verdaderamente como hijos de Dios. Y como te podrás dar cuenta, el mensaje se llama La batalla por el gozo. Y antes de empezarte a explicar qué significa esto, quiero que me acompañes a orar desde la comodidad de tu casa, que seas tú poniendo y entregando todo lo que ahorita has estado pasando, sea enfermedad, sea alguna preocupación económica, que le entreguemos todo eso a Dios, porque justamente de esto es lo que nos habla el mensaje, de cómo todas estas ataduras no permiten que podamos sentir ese gozo que Dios tiene para con nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que se están conectando. Gracias, bendito Padre, porque a pesar de que ellos pueden estar pasando por alguna enfermedad, algún problema económico, Señor, tú nos sigues fortaleciendo. Tú sigues, Señor, estando de nuestro lado y tú nos sigues dando una nueva esperanza cada día. Te doy muchas gracias, amado Rey, por tu fidelidad, porque no nos has abandonado, Señor. Gracias aún te damos por las pruebas que podamos estar pasando, Señor, porque sabemos que eso es para que nosotros seamos cada vez creciendo más en tu palabra, para que ya no seamos esos niños, Señor, espirituales, sino que seamos ya gente madura, Señor, en tu palabra. Hoy te doy muchas gracias, amado Rey, porque tú has puesto los tiempos, Señor, para que nos podamos reunir de manera virtual. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque a pesar de lo que está pasando, tú no has permitido que se cierre nuestra boca, Señor, de declarar y proclamar tu palabra, bendito Rey. Hoy en el nombre de Jesús nos abandonamos en ti y te pedimos esta mañana, Señor, háblanos, habla nuestros corazones, Señor. Hoy, bendito Padre, tenemos un corazón dispuesto y entregado a ti para que seas tú hablándonos, y queremos llevar tu palabra, Señor, y no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y es que es sorprendente, hermanos, que nosotros, aun siendo hijos de Dios, tengamos almas tristes, pasemos por depresión, por desánimo o por autoestima baja, porque se supone que nosotros tenemos al Señor de señores y Rey de reyes con nosotros, y Él promete en su palabra impartirnos ese gozo, esa paz, esa alegría. Pero ¿por qué es que nosotros nos sentimos entonces así, si se supone que Dios nos da esas promesas? Entonces aquí comenzamos nosotros a tener una búsqueda por el gozo, y llegamos a un punto en el que pensamos que es algo inalcanzable, es algo que jamás vamos a poder disfrutar o tener debido a nuestros problemas cotidianos, y nos cuesta deleitarnos en Dios. Muchas veces vemos que nosotros llegamos a iglesias o llegamos a ciertos lugares donde se están congregando las personas, y vemos cómo hay gente muy gozosa que realmente no se fija tanto en qué está haciendo el hermano o qué está pasando, sino que ellos están concentrados en la presencia de Dios. Pero también vemos que hay personas que solamente están como calladas, muy tímidas, o solamente están sentadas, y esto pasa porque realmente no sienten un gozo verdadero, realmente no han tenido ese encuentro verdadero con Dios, y es por eso que no pueden, por así decirlo, expresar esos sentimientos, porque recordemos que aunque estemos donde estemos, pues todo es para Dios. Entonces ahora quiero que me acompañes a Salmos capítulo 34, verso 8. Salmos capítulo 34, verso 8, donde la palabra nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno, feliz el hombre que en Él confía. Entonces aquí vemos que nosotros tenemos que ser felices, porque si nosotros estamos diciendo que confiamos en Dios, nosotros tenemos que tener esa felicidad. Y esto nos llevará a una vida espiritual verdadera. Por lo tanto, toda oscuridad que nosotros tengamos en nuestra vida es sepultada, es quitada de inmediato. ¿Por qué?
porque nosotros le hemos dado ese voto de confianza a Dios y Él va a poner en nosotros un corazón alegre. Pero ¿qué pasa y del por qué no podemos experimentar esta felicidad realmente? Hay algo que se llama la culpabilidad audaz y nosotros desafortunadamente tenemos culpabilidad pues que nos lleva para abajo, nos da en todo lo que nosotros hemos hecho mal, nos recuerda todo lo que por nuestra culpa tal vez sucedió, y esa no es una culpabilidad audaz, esa culpabilidad nos autorrechaza de Dios. Pero esto es una invitación a que nosotros tengamos esta culpabilidad audaz. ¿Y qué significa esto? Es aprender a vivir en la verdad bien cimentada que es Jesucristo, nuestra roca. Recordemos que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en esta vida siempre seremos pecadores e imperfectos, por lo tanto somos culpables. Eso es lo que significa tener una culpabilidad audaz, reconocer que nosotros ciertamente somos culpables. No hay ningún justo que diga, no, yo nunca voy a ser culpable, yo no soy culpable. No, sí somos culpables. Pero aquí está el truco de esto, que desafortunadamente si nosotros nos enfrascamos en la culpa nunca podremos salir victoriosos espiritualmente ni poder disfrutar de ese gozo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros ya somos justificados por la fe. Entonces aquí es donde radica la importancia de esta pequeña promesa, que es muy grande, que nosotros sí somos culpables. Esto es un hecho. ¿Por qué? Porque Jesús vino y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores y éramos culpables y no teníamos derecho a una relación ni a una intimidad con el Padre. En el momento en el que Él vino y dio su vida por nosotros, ahora nosotros somos justificados por fe, porque nosotros creemos que Él es nuestro Salvador, nosotros lo recibimos después. Y es ahí cuando entonces lo que nos estaba estorbando, toda esa oscuridad, es quitada. Pero cabe resaltar que nosotros tenemos que estar seguros de eso. Nosotros tenemos que estar 100% seguros que ya somos justificados por fe. Si no, nos vamos a seguir sintiendo culpables. Entonces, nuestro rescate del pecado y de la ira de Dios, primero fue un rescate legal y después, solamente después, un rescate moral. Y te quiero explicar por qué. Somos legalmente eximidos de culpa y se nos acredita una justicia que no tenemos. Es decir, que somos declarados justos en el tribunal del cielo, donde Dios se sienta como juez y donde nosotros, sin la justificación, estaríamos condenados. Entonces, el rescate primeramente es legal porque ya somos ante Dios justificados. Y después ya es moral. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya no vamos a tener que pasar lo que aquellas personas sí van a tener que vivir porque no han sido justificados por la fe, porque ellos no han creído. Entonces ellos no tienen la cantidad de regalos y promesas que nosotros ya tenemos del Señor, y eso nos rescata moralmente. ¿Por qué? Porque entonces nosotros dejamos de sentir culpa, dejamos de sentir miedo, dejamos de sentir ansiedad, dejamos de estar enfermos y un sinfín de cosas más hermosas que Dios nos promete en su palabra. Ahora acompáñame a Lucas capítulo 7, verso 29. Lucas capítulo 7, verso 29, donde la palabra nos dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Entonces, justificación quiere decir que no es hecho justo, sino que es declarado justo. Las personas declararon que Él era justo, que Dios era justo, no lo hicieron justo. La diferencia es que nosotros somos pecadores y no tenemos justicia propia. Es decir, como te lo comentaba, nosotros somos culpables y nosotros somos acreedores del castigo eterno. Pero esta es la más profunda raíz de muchas desdichas. ¿Por qué? Porque nosotros nos seguimos sintiendo de esta forma. Porque a pesar del tiempo y de que sabemos que Dios ya nos justificó, en nosotros todavía existe amargura, todavía existe mucha culpa. No soltamos el pasado. Si en un pasado yo hacía cosas que a Dios no le agradaban,
llego al bautismo en Cristo, soy nueva criatura, ¿qué pasa? No lo creemos. No creemos que nosotros ya fuimos perdonados, que nosotros ya fuimos justificados. Entonces seguimos recordando ese pecado, pero no para la gloria de Dios, sino para nosotros destruirnos y para nosotros seguir atormentándonos en ese tipo de cuestiones que se supone y con la palabra nosotros ya teníamos que haber olvidado. Entonces, gracias a la sangre de Jesús es cortado este sufrimiento. Nosotros tenemos que, cuando nosotros estamos en oración, pues decir que gracias a su sangre es que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido perdonados y hemos sido justificados también. Entonces, la gran obra de Cristo fue que Dios lo llevó a vivir una vida humana y divina perfecta. Es decir, para que nosotros fuéramos salvos. Él murió de forma obediente, como nos comentaban algunas de nuestras hermanas en sus cápsulas. Jesús murió de forma obediente, Él fue obediente aún hasta en su forma de morir. Entonces, qué gran asombro es eso, ¿no? Porque nosotros no creo que seamos muy obedientes cuando ya nos estamos muriendo. En cambio, Jesús lo fue. Jesús fue tan obediente hasta el grado en que mientras Él moría, aún estaba obedeciendo a Dios, a su Padre. Ahora acompáñame a Mateo capítulo 26, verso 28. Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esta es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Entonces recordemos que la palabra nos menciona que por la desobediencia de uno, muchos fueron hechos pecadores. Pero por la obediencia de uno, muchos fueron hechos justos. Entonces, qué hermoso que por la obediencia de un solo hombre que fue Jesús, nosotros pudimos ser hechos justos, justificados delante del Padre. De verdad que esto es algo extraordinario. Entonces, nuestro derecho al cielo es gracias y somos partícipes de él gracias a la obediencia de Cristo. Entonces nosotros tenemos 3 regalos aparte de ese que ya es inmenso y es algo asombroso. Nosotros somos declarados justos, somos librados del castigo del pecado y tenemos derecho al cielo. Entonces, fíjate qué hermoso. Te los vuelvo a repetir. Somos declarados justos, somos librados del castigo del pecado y tenemos derecho al cielo. Entonces no solamente Cristo viene y muere por nosotros, nos justifica delante del Padre, sino que también nosotros ahora tenemos derecho al cielo, a estar con Él. Recordemos que nosotros tenemos lugares celestiales juntamente con Él. Entonces, qué hermoso es esto. Dime si esto no es un motivo de que tú te sientas alegre, de que estés contento, de que estés feliz. Cuando tú piensas realmente en esto, todos tus problemas, créeme que pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque entonces tú estás teniendo esta convicción verdadera de que nosotros, esto que estamos pasando aquí es temporal. Sin embargo, lo que tenemos después de morir, eso es lo asombroso, esa es la vida eterna que nosotros tenemos en Él. Recordemos que Pablo nos decía que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces vemos que somos justificados por la gracia de Dios, no por nuestras obras, no porque seamos muy buenas personas o porque nos portamos bien, porque diezmamos muy bonito. Sí tiene que ver, recordemos que es importante todo porque son mandamientos de Dios, pero somos principalmente justificados por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros podamos hacer como personas mortales. Pero entonces viene una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si confundimos justificación y santificación? Para esto acompáñame a Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6, verso 22, donde la palabra nos dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, después de la declaración que ya vimos de justicia, donde Dios nos da su Espíritu Santo y de manera progresiva nos transforma moralmente a la imagen de su Hijo,
esto quiere decir que es una santificación, que estamos yendo hacia una santificación cuando el Espíritu Santo nos comienza a transformar como personas más a la imagen de Cristo. Pero tanto la justificación como la santificación son regalos de Dios, aparte de los que ya te había mencionado. Ambos son comprados por la sangre de Cristo, es decir, nosotros no podríamos ser justificados ni ser santificados si no hubiese venido alguien a morir por nosotros y a derramar su sangre. Entonces, la justificación es solo por la fe, porque solo la fe recibe la declaración de que nosotros que éramos impíos somos considerados ahora justos. Y ahora la santificación es solo por la fe, porque solo la recibe aquel que cree en la fe y que tiene el poder para dar el fruto de amor. Recordemos que cuando nosotros comenzamos a ser santificados, tenemos este decreto, por así decirlo, de fe. Entonces nosotros recibimos ese poder porque nosotros estamos creyendo que es el Espíritu Santo el que nos va a transformar y vamos posteriormente a dar los frutos del Espíritu. Y uno de ellos y uno de los más importantes es el amor. Entonces recordemos que si no amamos es porque todavía no tenemos esa revelación de Dios. Es difícil, sí, porque nosotros tenemos que lidiar con lo que somos, con lo que hemos venido siendo siempre y también con un número de personas que no sabemos muchas veces, esas personas que han pasado, que han vivido, y en cuestiones, y a veces sucede que nos cuesta y nos es difícil, ¿verdad? Como yo te comentaba en prédicas anteriores, que en lo personal a mí me ha costado y creo que me sigue costando poder dar ese amor sincero, porque es difícil que antes no se conocía acerca de esto y después sabes que esto tiene que ser así, que tenemos que dar amor. Y es difícil, claramente sí es muy difícil, pero poco a poco y conforme uno va entendiendo la palabra, créeme que sí te vas llenando de ese amor genuino que Dios quiere. Y es muy bonito ya después cuando lo puedes compartir con tus hermanos en Cristo. Entonces, ¿cuántas veces perdemos el gozo por pensar que la justicia está en nosotros mismos? Muchas veces creemos que nosotros somos justos porque nosotros así lo decidimos, porque nosotros así lo creemos, y de hecho en el mundo eso es lo que piensan, que nosotros somos justicia, por así decirlo, que nosotros somos capaces de hacer la justicia, que nosotros tenemos justicia por ser humanos, por ser personas, por tener derechos, por tener una constitución, pero no, ellos se basan mucho en leyes. Pero realmente, y este es una de las más verdades enormes, es que en la realidad, el único que tiene esta justicia es Jesucristo. No nosotros como personas, sino Él. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer ante estos regalos, ante estos hermosos regalos? O también, ¿qué debemos hacer cuando nosotros no sentimos que somos parte de estos regalos? Que nosotros nos sentimos con ese gozo, con ese amor de ser acreedores de estos regalos. En primer lugar, tenemos que postrarnos ante Cristo. Tenemos que postrarnos ante Él y declarar que Él es nuestra única esperanza. Reconocer que no hay justicia en nosotros mismos, sino que Él es el que es justo y que nos justifica. Confesar que estamos agobiados por el pecado y la culpa y que nuestra conciencia nos condena. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser acreedores de esto, para poder tener una visión más clara de qué es lo que está pasando, por qué no podemos sentir el gozo de Dios, por qué no nos podemos deleitar en su presencia. Entonces tenemos que pedir al Señor que tenga piedad y confiar en Él, pues recordemos que Él ha prometido no rechazarnos. En muchas ocasiones también nosotros podemos pensar, es que yo no me quiero acercar a Dios porque yo siento culpa por esto que estoy haciendo. Y yo siento que Él me va a rechazar, yo siento que Él no me va a oír, yo siento que Él me va a juzgar. Pero mira, aquí tengo una palabra de aliento para ti y de esperanza. Acompáñame a Juan capítulo 6, verso 37. Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
Entonces, qué hermosa palabra. Aquí Dios nos está prometiendo que por este acto de fe que nosotros tenemos, Él nos une, Dios nos une directamente con Jesús. Entonces Él no nos va a rechazar, Él no nos va a echar fuera. Quizás alguna persona del mundo sí, quizás hasta nuestros propios hermanos en Cristo nos puedan rechazar, pero te tengo una noticia, Dios jamás te va a rechazar, Él jamás te va a echar fuera. Así que aunque tú estés pasando lo que estés pasando, el pecado más grande que tú sientas que hayas cometido, que es imperdonable, la culpa que estás cargando, que sientas que ya no puedes más con ella, entrégasela a Dios, de verdad, entrégasela. Él no te va a echar fuera, Él te va a abrazar, Él tiene sus brazos extendidos hacia ti para que tú corras a Él como su hijo. Y de esta forma es como la luz se alzará en tu oscuridad. De esta forma es como todas las tinieblas serán esparcidas y tú serás ese luminar que has venido a hacer a este mundo. Acompáñame por último a Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, primero nosotros fuimos llamados. Una vez que fuimos llamados, que reconocimos a Jesús como nuestro único Rey, Señor y Salvador, vamos al paso de la justificación. Ya somos justificados por fe delante del Padre y después somos y seremos glorificados. Entonces las cosas que se ven ahora son temporales, como ya te lo explicaba. Tus problemas, lo que estás pasando, esa enfermedad, todo lo que tú estás viviendo ahora en este mundo son temporales. Y las que no se ven son las que son eternas. Entonces recordemos todas las promesas que tenemos tan hermosas de nuestro Señor en la eternidad. Afortunadamente no las vamos a vivir aquí porque creo que este es un mundo ya muy corrompido y que si nosotros viviéramos aquí las cosas eternas que Dios tiene para con nosotros, pues sería algo muy confuso y muy contradictorio. Afortunadamente las cosas eternas no las vamos a vivir aquí, las vamos a vivir en el cielo juntamente con Él. Entonces, espero que esta palabra, hermano, haya sido de mucha bendición y de mucho consuelo para tu vida. Si es que tú te has sentido así, si es que tú aún te sientes con mucha culpa, recuerda que Él nos ha quitado esa culpa. Así que entreguémosle este tiempo a Dios con una oración para que Él sea limpiándonos y santificándonos una vez más. Hermoso Rey, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque me has hecho entender que yo soy justificado por la fe. Gracias a ti, Señor, porque sé que todo lo que he recibido ha sido por gracia, no por méritos míos, Señor, ni por las cosas que yo pueda hacer en mis fuerzas, sino porque tú eres un Dios de gloria, un Dios de gracia, Señor. Por eso te alabamos y exaltamos tu nombre. Hoy venimos, Señor, postrándonos delante de ti, Señor, con un corazón humillado, con un corazón, Señor, tal vez herido por lo que ha pasado en esta semana o en mi vida, Señor. Reconozco que tengo mucha culpa aún por los errores del pasado, por los errores que aún sigo cometiendo, Señor. Pero hoy te entrego esta culpa, Señor, y hoy te pido limpia, Señor, este corazón que se siente con culpa. Límpialo una vez más, Señor. Como en aquel día en el que te recibí, Señor, y mis pecados fueron perdonados, hoy nuevamente te pido, Señor, por el poder del Espíritu Santo, que seas tú limpiándome, Señor, que seas tú llenándome cada día más de santidad. Y te pido que me perdones, hermoso Padre. Perdóname si aún sigo haciendo cosas que a ti no te agradan. Perdóname si aún sigo cometiendo esos pecados de los cuales tú ya me habías librado. Hoy te pido nuevamente, Señor, que extiendas tu mano sobre de mí y que no la apartes de ahí jamás, Señor. Hoy he comprendido que tú no me echarás fuera, que tú estás con esos brazos amorosos de Padre que tienes para con nosotros. Por eso hoy te decimos, Señor, muchas gracias y te decimos, aquí estamos, hermoso Padre. Aquí estamos dispuestos a ser transformados, a ser santificados, Señor, con tu poder. Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero sabemos que contigo todo es posible. Sabemos que tú lo imposible lo haces posible, Señor. Por eso hoy te damos toda gloria y toda honra a ti, bendito Padre. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque tú sigues aquí, Señor. Y hoy te pido que me ayudes a enfrentar las cosas que son pasajeras y que son temporales,
porque no se compararán, Señor, con el peso de gloria venidero que nos espera. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, bendito Padre. Amén. Bueno, hermano, esto ha sido todo. Espero que hayas encontrado una palabra de consuelo, que esto te dé cada día más para que tú sigas buscando del Señor y que sepas que hay alguien que ya se llevó todas tus cargas, todas las culpas que puedas estar sintiendo. Recordemos que hoy nos vemos a las 8 de la noche para otra hermosa palabra y mañana nos vemos primeramente Dios en la iglesia. Dios te bendiga.